Muy bien, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Miss. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Miss. Nos escuchamos bien, ¿verdad? Buenas noches, Miss. Sí, nos escuchamos muy bien. Miss. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Buenas Vamos. noches, Miss. mm, Hola, Carmencita, buenas noches. Buenas noches con todos. Esperamos que realmente se encuentren bien. Vamos a poder iniciar nuestra sesión del día de hoy, que tiene como continuación, tiene puntos, aspectos muy importantes del curso. Así es que el día de hoy vamos a estar abordando todo lo correspondiente a los cuidados básicos de la salud infantil. Vamos a hablar un poco sobre qué importancia tiene, por ejemplo, el programa de vacunación, la prevención de enfermedades en la primera infancia, la nutrición infantil. Vamos a hablar un poco sobre higiene también infantil. Y finalmente vamos a abordar lo correspondiente a la educación inclusiva en la primera infancia. ¿De acuerdo? Entonces esos puntos, esos aspectos los vamos a tratar en nuestra sesión programada para el día de hoy. Así es que les pido su atención, su participación también en el momento oportuno para poder estar todos muy atentos y sacarle el mayor provecho a la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a compartir nuestro material. Por ahí, Carmencita me parece que alzó la mano. ¿Necesita algo? Carmen, Carmen Cabrera. No, Y ¿no? se me activa la manito. Ah, ok, listo. Es una manito muy activa, muy Sí, activa. sí, me disculpe. Muy bien, no te preocupes, Carmencita. Listo. Entonces empezamos compartiendo nuestro material. Vamos a poder entonces estar muy atentos para poder hacerlo lo más didáctico posible y se pueda entender, ¿de acuerdo? Lo vamos a relacionar siempre con la labor que nosotros realizamos, con lo que nos encontramos día a día dentro del quehacer educativo, ¿de acuerdo? Cómo es que es tan importante los cuidados básicos de la salud infantil? ¿Cómo consideramos nosotros su importancia dentro de la primera infancia, ¿no? Cuando hablamos qué es el cuidado para la primera infancia, vamos a referirlo siempre a esas prácticas diarias de las personas que brindan el cuidado, ¿no? Y proveen los recursos disponibles tales como tiempo, como alimento, como servicios de salud, como conocimientos y todo lo correspondiente a las habilidades humanas, ¿no? Con atención siempre y cariñosamente, porque estamos tratando con niños, ¿verdad? Entonces ellos necesitan de mucho cuidado, de suma atención y mucho cariño, ¿no? Dentro de lo que se le está brindando. Entonces, estas prácticas diarias, ¿hacia qué están referidas? Hacia el día a día, ¿no? Hacia todo lo que corresponde en nuestro tema de atención desde que ingresan, por ejemplo, a la escuela, ya que las primeras atenciones las reciben en el hogar, ¿no? La madre se preocupa de poder hacer que este tiempo del niño o de la niña sea lo más provechoso posible, ¿no? Primero, trabajando el tema de rutinas para que este tiempo vaya acorde con las actividades que se tiene planificado realizar el niño, ¿no? Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, cuando hablamos de tiempo, que en casa la madre debe prever que el niño duerma sus horas completas, sus horas necesarias para que se levante con buena disposición, ¿de acuerdo? Entonces debe acostarse temprano para que pueda levantarse en un tiempo prudencial y empezar a realizar las actividades que debe realizar para poder acudir a la escuela, ¿no? Estamos hablando de un infante que ya
está en el nivel inicial, ya ingresó a su etapa escolar. Entonces vamos a poder brindarle todo este tema de tiempo, alimentos, servicios de salud, ¿no? El alimento, igual, la madre prevé en la casa, en el hogar, que sea una alimentación balanceada, una alimentación sana, ¿no? Donde podamos prevenir, por ejemplo, una enfermedad tan recurrente hoy en día y que en nuestro país existe alto índice de niños con anemia, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a cuidar mucho el tema de la alimentación. Los servicios de salud de igual manera, los padres son los principales encargados en poder llevar a su niño, conducir a su niño, en el caso lo requiera, ¿no? Y brindarle los servicios de salud correspondientes. Entonces, hacia eso se refiere. ¿Qué pasa en las aulas? ¿Qué pasa en los colegios, en las guarderías, en los centros de estimulación, cuando tenemos este tipo de acciones? Igual somos los responsables de poder velar, ¿no? Porque nuestros niños sean cuidados, ¿no? En el tema del tiempo, de su tiempo de alimentación y sus servicios de salud, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar de ello. Cuando hablamos de cuidado y desarrollo, básicamente en educación vamos a tratar de asociarlo y de decir, por ejemplo, ¿no? El cuidado psicosocial vendría a ser ese grupo de prácticas y acciones que afectan el desarrollo de la niñez, ¿no? Entonces, vamos a tener que cuidar mucho con que esto no suceda, ¿no? Hacia eso se refiere el cuidado psicosocial. ¿Qué quiere decir aquí el grupo de prácticas y acciones que afectan el desarrollo de la niñez? Quiere decir que existen prácticas que no son buenas, no son efectivas, no son cuidadas y por lo tanto pueden ocasionar, ¿no?, un daño en el proceso de crecimiento, de desarrollo de nuestros niños. Entonces, existen acciones, ¿no?, que pueden influenciar para que este proceso de desarrollo de nuestros niños no sea el adecuado, ¿no? Dentro de este cuidado psicosocial, ¿ustedes tienen conocimiento de alguna práctica o acción que podría afectar el desarrollo de nuestros niños? A ver, quiero saber si tienen conocimiento de ello ustedes. ¿Qué práctica psicosocial consideran ustedes que podría afectar el tema del desarrollo de nuestros niños? A ver, ¿no tienen conocimiento? ¿Nadie? ¿Podemos mencionar uno? ¿Sí? Ya, vamos a mencionar uno. Una de estas prácticas dentro del cuidado psicosocial y que muchas veces afecta el desarrollo de nuestros niños es el tema, por ejemplo, del pandillaje, ¿no? La delincuencia. Son prácticas que se dan dentro, malas prácticas que se dan, acciones que se dan dentro de nuestra sociedad y que muchas veces en los lugares, en las localidades, en las comunidades donde se vive, existe un alto índice de delincuencia, ¿no? De drogadicción, también, por ejemplo, de pandillaje, ¿no? Y eso conlleva muchas veces a que nuestros niños se vean afectados, ¿no? Hacia eso es que tenemos que velar, cuidar que en todo caso nuestros niños estén a salvo y no se vean afectados en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, sí, a ver, me parece que alguien desea participar. Fabiana ha levantado la mano. Sí, ¿y el bullying también es parte del psicosocial? Claro que sí, es una práctica también que se da, ¿no?
y que de alguna forma tenemos que, sobre todo cuando hablamos de bullying, Fabiana, es un tema que hoy en día está, digamos, es un término muy manoseado, digamos así, ¿no? Por todo se dice que es bullying y muchas veces no es así. Entonces, son los padres muchas veces los que terminan psicoseando o creando una crisis colectiva, digamos así, porque se pasan el mensaje de papá en papá, de papá en papá, y genera una crisis colectiva, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucha delicadeza, sobre todo cuidado cuando se habla de bullying, porque es un tema sumamente delicado porque afecta realmente, ¿no? Al niño. Entonces los niños escuchan en casa muchas veces, nadie te debe tocar, nadie te debe esto, nadie te... Entonces, tanto así que justo, qué bueno que se haya tocado este tema. La semana pasada, por ejemplo, hubo un caso muy delicado en un centro educativo que yo, bueno, hace años he elaborado, y me convocaron para poder tratar de conversar con los padres de un caso sumamente difícil, de una niña que estando en primer grado de primaria había causado todo un drama frente a un profesor, su profesor de educación física. La había cogido del hombro y le había dicho, apúrate porque si no, todos tus amigos van a terminar primero. A ver, vamos, yo te acompaño. Y la coge del hombro. Y la niña ya había escuchado en casa que nadie la debe coger. Entonces, ¿qué hizo la niña? Trasladó en casa, no que el profesor la había cogido del hombro, sino que la había jalado del hombro y la había llevado a un lugar. Imagínense ustedes, o sea, esa mente, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? En la mente de la niña trabajó a 1000 por hora, se proyectó, se imaginó cosas que no han sido ciertas. Gracias a Dios, el colegio tiene cámaras, ¿no? Y se ha visto toda la acción del profesor digamos, con detalles que la niña había mencionado y que no eran ciertas, ¿no? Entonces, en este caso, por eso cuando se habla de bullying, es un tema básicamente de agresión, entonces no podemos relacionar que el tomar del hombro o de la mano a un niño, ¿no? Es bullying. O en los niños cuando juegan a veces se empujan, ¿no? Es bullying, no es bullying, ¿no? Entonces tenemos que tratar de apaciguar y de, sobre todo, investigar bien y no permitir que se pronuncie ese término así tan fácilmente, ¿no? Porque definitivamente es muy delicado, es muy delicado, ¿no? Entonces nuestros niños hoy en día ya como se está normalizando el hecho que la maestra no puede alzar o cambiar el timbre de voz, el tono de voz, porque ya está haciendo bullying a niños, ¿no? Los maestros o el personal de educación no puede tocar a un niño porque ya puede ser que esté haciendo bullying con el niño, ¿no? Entonces es lo que los niños escuchan en casa, ¿no? Definitivamente. Entonces, el tema de cuidado va por otro lado. El tema de cuidado va sobre el valor integral del niño, ¿no? Que debemos velar por ello. Entonces, en ese sentido, el bullying sí podría formar parte de este cuidado psicosocial, definitivamente sí está en ese campo, pero teniendo siempre mucho cuidado con el término, ¿de acuerdo? Que realmente se esté dando de una manera, cuando hablamos de bullying es cuando la acción se ha desarrollado insistentemente, continuamente, permanentemente, el niño ya es acosado, ¿no?
Cuando hablamos de acoso podemos hablar de bullying, ¿no? Pero no por un tocamiento, por un juego, por algo que ya el niño tuvo contacto de alguna manera, quizás de alguna manera brusca por algún compañero, pero eso no es bullying, no es bullying, por favor, ¿no? Entonces tratemos de generar siempre el concepto adecuado. Jugó bruscamente, lo empujó a su compañero, tratemos de solucionar ese tema, ¿no? Que el niño tenga un control de sus emociones y más cuidado al momento del juego. Supervisión, ¿no? Vamos a estar supervisándote porque sabemos que tú ya no lo vas a volver a hacer, ¿no? Entonces, esas cosas y esos momentos se deben solucionar, se deben supervisar, pero no podemos, digamos, catalogar o asignar un concepto con un término tan delicado como es el bullying. Rosana Jara ha levantado la mano. Sí, justo quería decir que considero que hay como una confusión entre lo que es el bullying y lo que es el acoso. Porque bien como usted dice, cuando se tiene un contacto no quiere decir que sea bullying. O sea, el bullying va mucho más allá y no se trata solamente de una vez que pase, sino cuando ya ocurre varias veces. Entonces sí debemos tener cuidado con esto y explicarle bien a los niños, tanto los papitos en casa como nosotros también desde el aula, dejarles claro esas cositas, porque los niños todo lo exageran. Entonces, a veces nos podemos perjudicar, porque también si el colegio no hubiese tenido cámaras, hubiese sido la palabra de la niña contra la del profesor. Entonces, ahí a quién se le cree. Entonces, creo que nosotros también desde el aula tenemos que dejar bien claros los conceptos de los niños y cómo ejemplificar bien para que ellos entiendan correctamente qué es lo que es bullying, qué es lo que es acoso y qué es lo que es abuso, para que siempre lo tengan claro. Así es, Rosana, muchas gracias. Definitivamente eso es nuestra labor, ¿no? Y trabajar en conjunto con los padres, porque si los padres no van a tener claro también esos conceptos, definitivamente durante el año va a haber un malestar permanente en esa sección. Entonces, si ya sabemos que son términos que están mal empleados muchas veces, tratemos de generar una charla informativa, un taller de repente didáctico, donde podamos trabajar esos términos con los padres también, ¿no? Entonces, escucharlos, ¿no? Cuáles son sus puntos de vista también, porque como les vuelvo a repetir, hoy en día se están normalizando cosas a favor de los niños, a favor de las familias, y el personal de educación está quedando de alguna manera con los brazos así, ¿no? Como diciendo, está bien, ya no, o sea, no puedo cambiar el timbre de voz, no puedo tocar a mi niño, no. Yo soy de las personas que he trabajado siempre con el contacto. Niños con problemas de conducta, niñas con problemas básicamente inclusive de aprendizaje, el tema del contacto para mí es fundamental. Y les hablo de contacto porque el tocar el hombro a un niño, el cogerle la mano, el acariciarle la mano, muchas veces a mí siempre, en mi experiencia de tantos años, puedo decir que me ha dado siempre muy buenos resultados. Y he tenido a bien recomendarlo también, porque este tema del contacto genera seguridad, ¿no? Entonces yo tengo que transmitir seguridad al niño que necesita de ello, ¿no? Los niños con problemas de conducta son niños que generalmente tienen algún tipo de agresión en el hogar, ¿no? Sea verbal o sea físico. Entonces ellos en la escuela lo que necesitan es ese soporte, ¿no? Encontrarse en un ambiente donde sienten que están a salvo, ¿no? Entonces, de alguna forma, el tocarlo, el decirle, mira, yo confío en ti, vamos, tú puedes, ¿no? Yo he recibido niños con problemas de conducta muy fuertes, con patadones, con mordiscones, con pellizcones, ¿no? Con rasgos de agresividad muy marcados. Sin embargo, el tema del contacto me ha dado muy buenos resultados siempre, muy aparte, bueno, de las prácticas, digamos, efectivas
que necesitaba el niño específicamente, ¿no? Pero sí ha sido siempre mi trabajo en conjunto con la familia. Si la familia no estaba decidida a poder trabajar, yo sí lo derivaba a una terapia particular, ¿no? Si la familia no estaba en condiciones de poder apoyar lo que yo iba a trabajar con su niño en el aula, pues sí lo derivaba y exigía que lo lleven a una terapia particular y me mantengan informada, ¿no? Entonces, sucede muchas veces, por eso les digo, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con estos términos, con estos sucesos y momentos que se dan. Rosana. Dígame, Mix. Sí, ¿levantaste la manito, me parece, o se mantuvo alzada? Sí, tengo una dudita, o sea, cuando habla de cuidado psicosocial, ¿verdad? Acá dice que un grupo de prácticas y acciones que afectan el desarrollo de la niñez. Eso por lo menos puede ser cuando quizás en el entorno del niño, quizás hay como alcoholismo, hay drogadicción, y entonces eso también sería un cuidado psicosocial. Sí, lo mencioné, mi amor, lo mencioné, dije, ¿no? Puede ser casos de drogadicción, de pandillaje, de violencia, ¿no? Todo ello influye en eso, ¿no? Entonces vamos a tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, las prácticas de cuidado, lo que hacen los cuidadores, ¿no? Lo que nosotros, el cuidado para los niños y las mujeres, la lactancia materna y alimentación complementaria también está referido hacia estas prácticas, el cuidado psicosocial ya lo hemos mencionado, la preparación de alimentos y almacenaje, desde que nacen en realidad, porque hay madres que trabajan, ¿no? Y desde días de nacido tienen que dejar al cuidado de sus bebés a terceras personas, ¿no? Entonces, en este caso, sí, la preparación de los alimentos, en este caso la leche, pues debe almacenarse en el recipiente correcto y en el lugar correcto para que pueda el niño pueda consumirlo en buen estado, ¿no? Las prácticas de higiene también, las prácticas de salud en el hogar es importante. ¿Y cuáles son las prácticas de cuidado clave? Pues en el cuidado para las mujeres sabemos que es durante el embarazo y la lactancia. Hay que llevar un control preventivo siempre durante este periodo. La salud reproductiva, ¿no? Aquí vamos a hablar también sobre planificación familiar. En este caso es importante que la mujer conozca, ¿no? Cuáles son esos métodos alternativos que existen para poder cuidar su salud reproductiva, ¿no? La salud física y el estatus nutricional definitivamente también es importante. La autonomía y respeto en la familia, la carga laboral y tiempo, ¿no? Y la educación. Entonces, en el caso del cuidado para las mujeres, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿bien? Las prácticas de lactancia materna y alimentación están referidas y le dan mucho énfasis siempre a la lactancia materna exclusiva por 6 meses, ¿no? Porque es el alimento más rico, digamos, en todo lo que corresponde a nutrientes para el bebé. Entonces, muy aparte de eso, porque son meses, la lactancia siempre va a ser el vínculo donde se va a estrechar esos lazos de un apego seguro, ¿no? Que se forma entre la madre y el niño, entre el bebé y su mamá. Entonces, son momentos muy especiales, muy aparte de la transmisión del alimento, ¿no? La madre le transmite todo lo que corresponde a sus sentimientos, a la parte de estímulos, ¿no? Por eso es que la lactancia se recomienda siempre que sea en un lugar especial, en horarios especiales, donde la madre tenga esa tranquilidad de poder transmitirle a su bebé no solo alimentos, sino todo lo que corresponde a la parte emocional también, ¿no? La alimentación complementaria y la lactancia materna continua, ¿no? La alimentación activa y la adaptación a la dieta familiar cuando el bebé ya empieza con el tema de la comidita, ¿no? La especie de las papillas y todo eso.
Cuando hablamos del cuidado psicosocial de nuestros niños, pues tenemos que abocarnos a saber si nuestros niños tienen este grado de sensibilidad con los eventos importantes en el desarrollo, la atención, afecto y participación, que sean niños que siempre están motivados hacia los hábitos de autonomía, de exploración y aprendizaje, la prevención y protección del abuso de la violencia infantil, ¿no? Que sabemos que en nuestro país se da en un alto índice, lamentablemente. Entonces, niños que están expuestos en la calle muchas veces al peligro porque trabajan, ¿no? Entonces, se exponen definitivamente a una serie de peligros, ¿no? En la preparación de alimentos y almacenaje, lo que debemos tener en cuenta es la preparación de alimentos, bueno, en los hogares, en la cocina y procesar, ¿no? Dónde y cómo se almacenan los alimentos y la higiene de los alimentos, lo que ya lo hemos mencionado. Las prácticas de higiene, ¿no? ¿Cómo es que nosotros relacionamos o enseñamos a nuestros niños a poder o saber cuidarse, ¿no? Saber cuidarse dentro de lo que corresponde a las prácticas de higiene, ¿no? De saber que si ellos tienen buenos hábitos en cuanto a higiene, pues van a ser niños sanos, ¿no? Que si consumen alimentos nutritivos van a ser niños sanos. Entonces, desde pequeños, ¿cómo es que nosotros les enseñamos? ¿Cómo es que ellos aprenden? A ver, aprenden jugando, lo sabemos, ¿no? Aprenden jugando. Entonces, ¿bajo qué metodología podemos emplear nosotros con nuestros niños para que ellos aprendan? Y aprendan de la mejor forma. Por ejemplo, a través de los cuentos, a través de las canciones, ¿no? ¿Qué otras prácticas podemos tener en cuenta para que nuestros niños estén dados hacia estos hábitos que estamos hablando, de higiene, de alimentación? A ver, hemos mencionado los cuentos, las canciones, por ahí, ¿qué más podemos hacer? A ver. También puede ser a través de imágenes, de dibujos, para que ellos puedan identificar los alimentos y las normas de higiene. Ya, muy bien, también, claro que sí, es una actividad. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Puede ser la práctica, o sea, que uno mismo lo haga para que los niños vean, porque los niños aprenden mirando. Muy bien, podemos hacer entonces una sesión donde los niños puedan preparar, quizás un día preparan de frutas, una ensalada de frutas, ¿no? Al día siguiente podemos trabajar con las verduras, podemos por ahí preparar con nuestros niños un salpicón de pollito, ¿no? Con verduritas, y les enseñamos a través de estos proyectos, les enseñamos el verdadero valor de lo que corresponde a los alimentos, ¿no? También podemos hacer una visita a un mercado, ¿no? Con los niños. Entonces, cada uno por ahí lleva algo de dinerito para poder comprar, por ejemplo, sus frutas preferidas, ¿no? O las verduritas. Por ahí tenemos la oportunidad de que conozcan. Muchos niños no conocen las verduras, ¿no? Y qué mejor que poder llevarlos al lugar donde mamá compra los alimentos, ¿no? En este caso, las frutas, las verduras. Por ahí es más complicado llevarlos a un supermercado. La gran mayoría de madres hace sus compras en un mercado, ¿no? Entonces, es bueno que los niños tengan esa experiencia de ir a esos lugares y obtener esa comunicación con las personas que venden también, ¿no? Eso les despierta otro tipo de experiencias también a ellos, ¿no? Ya se proyectan y comienzan a también proponer otro tipo de actividades relacionadas con lo que están viviendo. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien. Continuamos entonces por aquí. Las prácticas de cuidado de la salud y el hogar igual, ¿no? Tenemos que tener en cuenta hablarles a los niños sobre las enfermedades más comunes, ¿no? Por ejemplo, la diarrea,
por ejemplo, por ahí el empachamiento, ¿no? Los niños suelen muchas veces, tener este tipo de enfermedades que son recurrentes, comunes, y debemos hacer que ellos conozcan por qué es que les da diarrea, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ingresó una bacteria, ¿no? A nuestro estómago. Puede ser por las manos que no se lavaron y cogieron los alimentos por ahí con las manos sucias. Entonces hay que explicándoles, ellos entienden y se llevan más el término de poder prevenir, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las variables que afectan al cuidado que recibe el niño? Bueno, las características personales, sabemos que las dimensiones y dinámica de la familia y los atributos de la comunidad dentro del cual el niño crece, ¿no? Los niños logran su máximo potencial, lo sabemos, cuando están bien alimentados y cuando son niños seguros emocionalmente y capaces de aprender, ¿no? Todo esto, este cuadrito es muy, muy importante porque sabemos que todos estos aspectos de los que estamos hablando están relacionados con las prácticas del cuidado para los niños. Entonces, en estas prácticas es que van a participar las familias, ¿no? Entonces, el aprendizaje de la familia y habilidades necesarias para la vida cotidiana, ¿no? Si las familias no son partícipes de estas normas, pues definitivamente van a haber dificultades en el desarrollo de nuestros niños. Un niño que no es emocionalmente, digamos, estable, va a ser un niño incompetente dentro del ámbito cognitivo, ¿no? Del ámbito de aprendizaje. Entonces necesitamos niños seguros y para ello es importante que las familias transmitan todo este aspecto de seguridad, de darles la ayuda, de saber escucharlos, que es una, digamos, yo lo considero, ¿no? Siempre el saber escuchar es un hábito, ¿no? Hay que saber escuchar. Muchas veces los padres se alteran o simplemente están en otra actividad y suelen decir comúnmente, porque es algo muy común, los padres decir, háblame, te estoy escuchando, yo estoy haciendo, pero te estoy escuchando, ¿no? No es igual. A un niño hay que mirarlo a los ojos y hay que escucharlo, o sea, hay que tomarnos ese tiempo como adultos, y estoy hablando de los padres. Ya se imaginan la responsabilidad que tenemos en el aula, el personal auxiliar, las maestras, ¿no? Todo la responsabilidad que tenemos. Entonces, no podemos decirle a un niño, háblame, te estoy escuchando y yo estoy en otra actividad, ¿no? Entonces, eso no repercute en nada positivo. Tenemos que inclusive ponernos a la altura de los niños, ¿no? Arrodillarnos o cogerle las manitos y dime, te escucho, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres contar? ¿No? Esos términos y esa seguridad se les da desde pequeños para que más adelante, conforme crecen, pues sean estos niños seguros que nosotros necesitamos, ¿no? Alimentos acá el uso eficiente de los recursos y control pues está dado hacia los alimentos, ¿no? La seguridad de agua, el empoderamiento de la comunidad y los servicios de salud básicamente. Entonces, vamos a tener en cuenta, sí, ese cuadrito para poder diferenciar lo que estamos hablando. En esencia, el cuidado de la infancia es el conjunto de esas interacciones tempranas sensibles de todos los miembros de la familia. ¿Y por qué decimos sensibles? Porque tiene que haber ese grado de sensibilidad. Sensibilidad está relacionado con empatía, ¿no? Necesitamos padres empáticos, maestras empáticas, personal auxiliar empático, ¿no? Que se ponga en el lugar de nuestros niños,
qué es lo que ellos pueden sentir si yo les digo así o si yo les hablo así, ¿no? Entonces tenemos que ponernos en el lugar de ellos, ¿de acuerdo? Porque son ellos los que nos necesitan. Debemos entonces proporcionar ello, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta aquí, si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, estoy atenta para poder escucharlas. Bien. Muy bien, Francesca se ha unido. ¿No hay ninguna pregunta para poder continuar? ¿Sí? Muy bien, podemos... Ok, Miss. Gracias, qué linda. Muy bien, entonces vamos a poder continuar, ¿de acuerdo? Nos vamos. ¿Qué es lo que ha pasado con en nuestro país, sobre todo en Perú, con lo que corresponde a la educación inclusiva? ¿Ya? Vamos a abordarlo, cómo es que se está trabajando el tema de la educación inclusiva, cómo es que ustedes ven la educación inclusiva en la infancia de nuestro país. ¿Cómo lo ven? ¿Es un tema, es una situación que ustedes sienten que los colegios tienen personal idóneo, personal preparado para abordar estos casos? De repente empieza desde la dirección del colegio, que no está bien informado cuándo se debe aceptar en el proceso de matrícula a un niño inclusivo, cuándo. A ver, ustedes me van comentando un poquito mientras vamos a ver un video, ¿les parece? Vamos a dejar de compartir para poder ver un video que les tengo acerca de la educación inclusiva y empezamos a hablar. A ver aquí. A ver, compartir. Vamos a ampliar acá. Licenciatura en Inclusión Educativa. La educación inclusiva tiene como finalidad asegurar el derecho universal para que todas las personas sean tratadas con igualdad y equidad, reconociendo la diversidad de todas ellas. En ambientes escolarizados, sus esfuerzos se centran en atender a alumnos en riesgo de exclusión, ya sea por discapacidad, condición de género, origen étnico, diversidad sexual o condición migratoria. Resultado de esta encomienda, busca que las escuelas modifiquen sus prácticas y discursos para que se conviertan en espacios incluyentes que den cobijo a cualquier alumno y promuevan capacidades y competencias que le permitan desarrollarse plenamente tanto en el ámbito personal, social, económico, tecnológico y cultural. La inclusión educativa es una estrategia para lograr el objetivo de que nadie se quede sin una educación de calidad, ni aquellos que cuenten con alguna discapacidad, dificultades severas de aprendizaje, de conducta y comunicación por ser sobresaliente o talentoso. El enfoque de la educación inclusiva sugiere que se tenga una visión global e integral, que aborde a toda población e individuo en riesgo de exclusión, para que permanezca, se mantenga y finalice con éxito los diversos niveles educativos, labor a realizarse desde los centros escolares. El perfil de egreso considera las competencias genéricas y profesionales requeridas en el desempeño docente de los servicios de educación especial. La malla curricular contempla 4 trayectos formativos, los cuales son bases teórico-metodológicas para la enseñanza, formación para la enseñanza-aprendizaje, práctica profesional, optativos. La licenciatura comprende 52 cursos donde el docente adquiere los conocimientos y habilidades necesarias para el diseño, la puesta en práctica y ejecución de propuestas de inclusión educativa. Para mayor información, profundiza e investiga en el material de apoyo. Muy bien. Hemos podido entonces apreciar aquí lo que corresponde a educación inclusiva referente a una malla curricular, a lo que los aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta cuando se trabaja con niños inclusivos, ¿no? Está de por medio una programación, una malla curricular y el aspecto básicamente de aplicación de trato, ¿no? Entonces hay un manual exclusivo en el que podemos abordarlo
a través de proyectos, a través de experiencias como capacitaciones mismas, y es importante que los padres también sean partícipe de esta información, ¿no? ¿Qué consideran ustedes? ¿En nuestro país se está trabajando acorde a los requerimientos que deben tener nuestros niños de inclusión? ¿Tienen alguna opinión al respecto ustedes? A ver. Mire, el año pasado yo trabajé con niños especiales, 2 niños especiales en una aula, y fue difícil. Uno, porque no tenía la hoja de referencia de traslado de qué tan capacitados estaban para permanecer en una aula inclusiva, porque tenía niños con todas sus capacidades normales y tenía 2 niños que eran, uno tiene TEA y la otra tiene esquizofrenia. Entonces, para mí fue difícil, a pesar de que yo no tuve no sé, no es que esté capacitada para tratar con niños especiales, pero me pusieron en esa aula porque nadie, no conseguían para que se queden ahí, porque por esos 2 niños. Yo tengo un niño especial y por ese motivo me llamaron para yo quedarme a cargo de ese salón por esos 2 pequeños. Pero el que uno tenga un niño especial no tiene nada que ver con el trato a otros niños. Así Es es. muy distinto, es muy difícil, pero tratando de acomodarse y tenerles paciencia y decir, no puedo tratar a ese niño yo tengo que tratar a ese niño como quisiera que traten a mi hijo. Pero no todos se ponen en esa posición y a veces nosotras, las auxiliares o docentes, no tenemos el apoyo de los papás. Me tocó ese tema a mí. Uno la consentía de todo y el otro papá del otro niño lo golpeaba. Entonces es como que estás entre la espada y la pared. ¿Cómo tratas con el papá que golpea al niño? Claro. Daniela, querida, una pregunta. Me mencionaste el caso, el diagnóstico de una niña era esquizofrenia. Sí, Esquizofrenia en un aula básica regular. exacto. Es por eso que en la clase anterior que usted trató ese tema de que tenían que tener una hoja donde se diga que tenía que especificar si tiene algún tratamiento, eso yo no lo sabía, Miss. Entonces, solamente supe todo lo que yo ahora le estoy conversando a usted, porque mi directora me dijo Yuriko, porque yo soy, bueno, mi nombre ahí es Daniela, pero yo soy Yuriko Daniela, Miss. Ok. Me dijo, Yuriko, tenemos este tema, yo quiero que tú estés en un aula con 2 niños que tienen habilidades especiales, discapacidad. Y yo le digo, pero profesora, ¿qué tipo de discapacidad tienen, no? Porque es muy distinto que yo tenga un niño y tenga la paciencia del mundo con que otros niños que no me conocen, yo los trate. Me dijo que no tenía esquizofrenia, pero tenía tratamientos, era calmada la niña. Pero, profesora, tiene, porque hasta el día de hoy está bien la niña, tiene un temperamento que de la nada, ella está bien y de la nada se pone mal. Claro, claro, eso es, lo que pasa que ya cuando un diagnóstico es esquizofrenia, ya es un tema medicado, básicamente. Entonces, esa niña, si no recibe medicación, tiene que estar en un centro especial. No puede estar incluida en un aula básica regular, definitivamente. La esquizofrenia está relacionado con acciones de agresividad, que en cualquier momento puede la niña dar muestra de eso, ¿no? Entonces es un tanto como que exponer a los demás niños frente a un diagnóstico así. Es un cuidado sumamente especial, totalmente aparte de lo que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Entonces, por ahí quizás ha habido una falta de información.
definitivamente en la dirección del colegio, en las personas que están a cargo del proceso de matrícula. Esto por eso les mencionaba, ¿no? Lo que existe en general, Daniela, es una falta de información, ¿no? El desconocimiento de las autoridades mismas que están frente a la dirección de un colegio, ¿no? Frente a estos casos, los diagnósticos, si bien es cierto, son respaldados por un especialista, estos niños tienen que tener un trabajo previo para poder ser incluidos. El mismo término lo dice, incluido, ¿no? O sea, ya está preparado para ser incluido en un aula básica regular, ¿no? Ya se ha trabajado previamente con estos niños. Entonces, si estos niños van a venir referidos de casa, definitivamente tienen que tener un soporte de una maestra sombra, ¿no? Permanente, porque no vas a poder dedicarte al 100% a estos niños. Entonces, esa es la condición número uno cuando los niños son matriculados sin haber tenido un trabajo previo, que lo ideal es eso. O sea, la exigencia para poder ser incluidos es que tengan la hoja de referencia, ¿no? Y ahora inclusive se está promocionando mucho esto a nivel del Ministerio de Educación, para que las instituciones mismas tengan referencia de esto, ¿no? Entonces, si sigue el desconocimiento es porque muchos directores tampoco acuden al tema de capacitaciones y es más, no se informan porque muchas de las capacitaciones son virtuales. Entonces, tienen que estar al tanto porque solamente así se va a garantizar una educación, como se dice, de calidad, ¿no? Se promociona una educación de calidad, pero al poder promocionarlo tiene que ir de la mano con lo que tu personal esté capacitado para poder brindar este tipo de servicio, ¿no? Entonces yo entiendo, pero vamos a ir básicamente a mencionar eso, ¿sí? Rosana ha levantado la mano también, Rosanita. Sí, Miss, yo en particular estoy de acuerdo con la inclusión, pero también reconozco que nosotros como docentes no estamos capacitados para tratar algunos casos como el que ha expuesto la compañera, ¿no? Entonces considero que para que un colegio acepte ser inclusivo, debe también capacitar a su personal, debe darle talleres de algunos temas para que quizás nosotros no tengamos un conocimiento total, pero sí tengamos un conocimiento básico de ciertos casos que se nos puedan presentar. Porque si viene a decir, ok, soy un colegio inclusivo, pero si no tengo personal capacitado y se me presenta una situación, entonces, ¿cómo voy a hacer? Puedo hacerle un mal también al niño. Entonces, Claro. estoy de acuerdo con la inclusión, pero debemos capacitarnos, desde el director hasta los docentes y también la Así es. familia. Sí, y hay muchos colegios que lo hacen, les cuento, ¿no? O sea, se preocupan mucho en eso porque ya el número de niños incluidos en cada aula, cada año va en ascenso, ¿no? Antes era uno, eran dos, ahora ya tienen hasta 4 niños incluidos por aula. Entonces eso demanda una responsabilidad, ¿no? Pero ya viene, como le digo, bajo la organización de cada centro educativo, ¿no? En el mes, por ejemplo, a fines de mayo estoy contratada para ir justo para tocar este tema de inclusión, capacitar a personal docente de un colegio en Trujillo. Ya es un colegio inicial con muchos años de servicio. No voy a mencionar el nombre porque no estoy autorizada, pero me voy a Trujillo a capacitar a ese personal. En la primera semana de junio me voy a Chiclayo también con la misma preocupación. Hay muchos colegios que sí están preocupados en poder capacitar a su personal, ¿no? Y básicamente lo que se les brinda es una capacitación de 2 días. El primer día es todo lo que es teórico, ¿no? En cuanto a la programación, cómo es que deben programar con los niños de inclusión, cómo es que se deben desarrollar esas sesiones, qué tipo de materiales utilizar. Y el segundo día es netamente práctico, taller,
¿no? Todo lo que es vivencial, elaboraciones de materiales, trabajamos el tema de la programación con exposiciones, con grupos de trabajo. Entonces, es bastante dinámico, pero debe existir esa preocupación, ¿no? De los mismos directivos en poder capacitar a su personal para que se sientan más tranquilos también, ¿no? Seguros de hacer un buen trabajo. Entonces, eso es lo importante. Bien, vamos entonces a brindar acá el tema de la información en cuanto a inclusión, ¿no? Existen siempre interrogantes, ¿no? Frente a que, por ejemplo, ¿no? En su institución atienden a niños con discapacidades, ¿por qué? Que estas son las preguntas básicas que en todo centro educativo se debe formular siempre, ¿no? ¿Qué es la educación inclusiva? Es ese proceso consistente en responder y satisfacer las necesidades diversas de nuestros niños mediante una mayor participación en el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿estos niños necesitan material específico de trabajo? Sí, ¿no? ¿Una atención especial? Sí, ¿no? Entonces, tienen sus fortalezas estos niños, tienen sus debilidades individuales, cada uno de ellos bajo el diagnóstico que tienen, entonces necesitan ser atendidos con lo que realmente les va a ser beneficioso, ¿no? En su proceso de aprendizaje. Entonces, es importante que la maestra, el personal auxiliar, desde la dirección del colegio, esté al tanto de estos requerimientos, ¿no? Es muy importante. Entonces, aquí hay un tema de información de lo que es la educación inclusiva y sabemos pues que la educación es para todos, ¿no? Es una iniciativa a nivel mundial por el logro de una educación para todos de forma eficaz, con calidad y equidad, ¿no? Sin exclusión en todas partes y en cualquier etapa de la vida. Entonces, la educación sabemos que es un derecho, ¿no? Y que debemos respetarlo, ¿no? La educación. En el Perú, ¿qué ha pasado? Se ha promovido un marco favorable para la participación social coincidente con el principio de participación social promovida por los acuerdos internacionales. Un tanto que el Perú se ha dado, ¿no? Dentro de lo favorable que corresponde a estas condiciones, y es así como se ha elaborado un documento denominado Primer Avance, ¿no? Donde está básicamente la información más significativa acerca de la educación en el Perú, más el tema de lo que corresponde básicamente a la inclusión, ¿no? Cómo es que se está dando este grado de progreso. Aquí está la ley que respalda a lo que corresponde a la inclusión educativa en el Perú. La directiva, bueno, una directiva que se formó en el año escolar 2012 frente a la necesidad que había dentro de las instituciones de que nuestros niños incluidos se les pueda garantizar la permanencia en el centro educativo donde han sido matriculados, se les garantice un buen trato y el éxito en los estudios, ¿no? Entonces, la inclusión de los niños y adolescentes es a tiempo completo y participa en todas las actividades, claro que sí. Cuando se habla de tiempo completo es referencial, ¿de acuerdo? Porque hay niños que según su diagnóstico, en un proceso de adaptación, se le regula el número de horas que asisten a la escuela. No necesariamente el niño necesita estar desde las 7:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que es el horario de salida. Estamos hablando de un niño de primaria, por ejemplo, ¿no? Primer grado de primaria. Entonces, estos niños se les regula el tema de horarios, ¿no? Porque el proceso de adaptación debe ser progresivo. Entonces, se le pide a la mamá que lo ingrese en la hora normal de ingreso, pero sí lo retire, por ejemplo, a las 11 de la mañana, luego ya lo va a retirar a la 1 y así, progresivamente, ¿no? Según el grado de complejidad que tenga su diagnóstico. Sabemos que eso es progresivo, se está trabajando, entonces es importante que los padres tengan también este tipo de información. La discapacidad, bueno, dentro de la educación inclusiva sabemos que es la falta, la restricción o ausencia parcial, ¿no? De
alguna habilidad para realizar o desarrollar una actividad o tarea. Aquí hay unos enlaces para poder referir más de lo que hemos venido conversando, ¿no? Bien, entonces estamos dentro de lo que normalmente se viene trabajando. Sí, sí, sería bueno que ustedes hagan el efecto multiplicador en sus escuelas para que se dé el tema básicamente de cuidado en el momento de la matrícula y exijan ser capacitados, ¿no? Porque así como tienen niños incluidos, el colegio tiene la responsabilidad de velar porque su personal esté realmente capacitado para atender correctamente como se merecen estos niños, ¿no? De inclusión. Entonces, desde ya hay un trabajo muy personalizado porque ya de por sí hay un trabajo específico con los niños en general, ¿no? Pero si tenemos niños incluidos, sí es un trabajo muy, muy personalizado. Entonces, es importante que ustedes tengan a bien tener los conocimientos de cómo es que estos niños van a requerir en cuanto a la programación, cómo es que van a ser evaluados. No pueden ser evaluados tan igual que los demás compañeros. Entonces, todos esos procesos, todos esos aspectos deben ser cuidados y ustedes están en todo su derecho de exigir en la institución educativa que les brinde el tema de capacitación, ¿no? Bien, Roxana levantó nuevamente la mano o se quedó alzada la manito para poder ya ir terminando. Se quedó alzada la manito, disculpe. Ah, ok, listo. ¿Alguna otra consulta, alguna duda que tengan, por favor? ¿Ninguna? Ninguna, ¿verdad? Todo está claro, entonces, listo. Vamos a poder hasta aquí despedirnos por hoy. El próximo martes es nuestra última sesión, así es que vamos a poder tenerlo en cuenta para reunirnos en la hora de costumbre, ¿sí? En la hora de costumbre. Entonces, les deseo que tengan una linda semana. Cuídense mucho. Pongan en práctica todo lo que están aprendiendo, ¿de acuerdo? Y que les vaya súper bien. Muchas bendiciones. Gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, Luis. Bonita clase. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, Miss. Gracias. Buenas noches, Que Miss. Hasta el pasen buenas martes. noches. Hasta el Hasta martes. el martes. Hasta el Cuídense. martes. Gracias, bendiciones, cuídense colegas, bendiciones, cuídense también. Cuídense, cuídense. Chao, Aide. Nos vemos. Por ahí Aide se está despidiendo. Muy bien.